Ahora sí estoy grabando. Ya. Entonces, la zona de estudio, vamos a tener aquí Santiago y vamos a tener la laguna Culeo a más o menos 40 kilómetros sur-suroeste. Y aquí tenemos un zoom de la zona de estudio y podemos ver que la laguna, ya cuando se sacó esta foto satelital, ya estaba un poquito empezando su proceso de sequía. No estaba totalmente seca, pero se ve claramente que la línea de costa ha ido retrocediendo. Vamos a hacer la recopilación de toda la información que tenemos disponible. Tenemos pozos de observación, que aquí tenemos el pozo de observación de Laguna Aculeo y de San Francisco de Aculeo. No hay más pozos de observación en las cercanías. Y tenemos dos pozos que vienen, dos columnas estratigráficas que vienen de la información de otorgación de derechos de agua. En toda esta zona, que está en la comuna de Paine, en todo Paine, se han entregado alrededor de 100 derechos de aprovechamiento de agua para aguas subterráneas, y de estos 100 derechos yo solo encontré 4 pozos con la información de la estratigrafía. Las otras no habían estado actualizadas a la fecha en la página donde se encuentra esta información, y por lo tanto no pude contar con esos datos. Aquí se ven 2 de los 4 pozos de estratigrafía, y otros pozos, hay otros 2 pozos más que están muy cerca entre sí, a como 5 kilómetros de acá, un poquito más lejitos. Cuando se hicieron las mediciones en terreno, en mayo del 2018, se sacó esta foto donde podemos ver que ya la laguna claramente está totalmente seca. Los residentes la ocupan para el pastoreo de los animales, es normal ver vaquitas, y podemos ver que el nivel freático ha descendido entre 5 y 6 metros a esta fecha. El contexto geológico es súper importante, ¿cierto? En la clase pasada hablamos del contexto geológico. Vamos a tener 4 distintos tipos de unidades geológicas que van a estar afectando. Y estas son importantes porque cuando estudiamos la densidad de las cosas, tenemos que saber a qué cosas nos vamos a estar enfrentando. Tenemos primero el Q1, que son secuencias sedimentarias. Es normal esperar que en una cuenca encontremos secuencias sedimentarias. Después tenemos el KIA2, que es este como naranjito un poquito más oscuro que el Q1, y el QI2C. Ambos son secuencias sedimentarias con secuencias volcánicas. Y por último tenemos este KSG, que serían rocas intrusivas. Las rocas intrusivas corresponden a grandes plutones de tierra de origen ígneo, por lo tanto son más densas. Entonces tenemos que tener ojo que vamos a tener un objeto de mayor densidad en la zona sur de la laguna, y eso va a afectar y se va a ver claramente en los datos. El DEM, aquí nosotros podemos ver la elevación, el modelo de elevación, lo vamos a ocupar para hacer la corrección topográfica, así que tenemos que tener estos datos. Estos DEM yo los saqué de los satélites de la NASA, y podemos ver que la altura fluctúa entre los 150 metros sobre el nivel del mar hasta más de 2000 metros sobre el nivel del mar. La zona donde se tomaron los datos está más o menos en este cuadrante, pero como la influencia topográfica es mucho mayor que este cuadrante, nosotros tomamos una zona más amplia del DEM para calcular la influencia de las cadenas montañosas que están en la vecindad de la laguna. La información que nos entregan los pozos, las columnas estratigráficas están aquí. Estos 2 primeros son los que están cerca de la laguna, que están aquí, el 617 y 615. 617, 615. Podemos ver que los primeros metros tenemos un poquito de bolones y grava, y abajo tenemos arcilla. En cambio, para el 617 tenemos arcilla y algunos contenidos de arena principalmente. Nótese la profundidad de estos pozos, llegan a los 50 metros y claramente no están llegando al basamento porque estamos midiendo arcilla, no estamos midiendo roca. Los otros 2 pozos, estos están un poquito más alejados, así que no son tan representativos, pero la información que hay nomás, están súper cerca, están como a 300 metros, un poquito más de 300 metros de distancia el uno del otro. Y podemos ver también que no se llega a roca, pero tenemos aquí un contenido un poquito más grande de arena y bolones antes de llegar a las capas de un poquito más finas, ¿cierto? Arena, grava, arena, bolones, y después arena fina, arena gruesa. Más o menos lo mismo acá. Estos pozos son súper parecidos y bueno, es esperable dado que están súper cerca. Por último, los pozos de monitoreo. La fecha de medición del 26 de junio del 2018, o sea, súper cerca, a como un mes de diferencia de las mediciones en terrenos que les mostré, tienen un descenso entre los 6,5 metros o 6 metros del nivel freático. Por lo tanto, es súper consistente
profundidad del nivel freático cuando nosotros medimos los pozos, cuando vemos las mediciones de los pozos, con la medición que se hizo en terreno así a simple vista. Las mediciones en terreno que se hicieron, cada uno de estos puntos representa una medición gravimétrica. Los colores representan distintas campañas que se hicieron. Tenemos 3 campañas. Cada una de estas fue liderada por algún profesor del Departamento de Geofísica. Entonces tenemos la campaña del profesor Emilio Vera, del profesor Daniel Díaz y del profesor Andrei Maximovich. El profesor Andrei fue el profesor que guió me guió para hacer esta investigación, así que muchas gracias, profesor Andrei. Los datos crudos. Estos serían los datos de gravimetría con los que nosotros salimos después del terreno. Cada puntito corresponde a una medición y aquí claramente estamos haciendo una interpolación entre los datos. Aquí no se ve mucho, se ve gran influencia de la influencia a gran escala, ¿cierto? Porque se ve algo así como un plano que va desde el noroeste hacia el sureste, ¿cierto? Aquí tenemos mediciones más altas y las mediciones más bajas, y aquí se ve más o menos una escala un poquito lineal. Aquí se ve un poquito distinto, pero a gran escala es casi como un plano inclinado. Eso nos está gritando inmediatamente que tenemos que hacer una corrección regional. Aquí le puse corrección regional, también se llama corrección a gran escala, son lo mismo. Y para hacer esta corrección regional se tuvo que tener un poquito de cuidado. Como estamos en presencia de la cuenca sedimentaria, se eligieron los puntos que estuvieran lo más alejado posible de la laguna, cosa de que tuviéramos la menor influencia posible de la cuenca sedimentaria y pudiésemos rescatar lo mejor posible la influencia a gran escala. Y esos son los puntos que se eligieron con color rojo para hacer el plano de aproximación para la corrección. Y si vemos un perfil transversal y ahora ploteamos todos los puntos de medición, estos puntos que están un poquitito más rojitos corresponden a estos puntos rojos de acá, que se ocuparon para realizar el plano, que hubiera sido, esto es como una regresión lineal 2D, y los puntos negros corresponden a las mediciones hechas en terreno de los datos crudos. Y podemos ver claramente que estos datos se alinean. Nosotros aquí estamos viendo, aquí se ve una línea, pero esta línea en realidad es el plano visto desde uno de los ejes. Entonces se ve como una línea para representar qué es lo que está pasando, pero esto no es una línea, es un plano. Y es un plano que tiene pendiente en la dirección este y en la dirección norte, es un plano inclinado. Así que una vez que aplicamos todas las correcciones, obtenemos la anomalía gravitatoria. Este es el dato importante con el que vamos a trabajar. Y aquí nosotros al tiro podemos ver que están pasando cosas. Primero que nada, acuérdense que la anomalía era la diferencia entre la gravedad que yo esperaría versus la gravedad que estoy midiendo. La gravedad que yo esperaría es la gravedad de un lugar donde no hubiera una cuenca sedimentaria. Y por lo tanto, la anomalía nos va a decir cuánto más o menos la profundidad de esta cuenca en estos puntos. Entonces, cuando nosotros tenemos anomalía positiva, esto significa que tenemos más densidad de la que esperábamos y por lo tanto tenemos un cuerpo denso. Y aquí es justamente donde está ubicado el material intrusivo que vemos en el mapa geológico. Si me permiten volver al mapa geológico para recordarles la memoria. Y el mapa geológico, estamos abajo, aquí. Está por aquí, ¿cierto? Y aquí, este punto acá es un intrusivo de gran densidad y nosotros lo vemos... ¿por qué me salí? Como que no me... Lo siento mucho, ahora sí. Aquí entonces vamos a tener el intrusivo y vamos a tener un cuerpo de mucha masa, de mucha densidad en realidad, y por lo tanto vamos a ver anomalías positivas. Es decir, tenemos más masa de la que esperábamos. A diferencia de estos otros puntos, donde a partir del amarillito hacia abajo, vamos a estar encontrando menos masa de la que esperábamos. Menos masa de la que esperábamos, ¿por qué? Porque las cuencas sedimentarias tienen menos densidad que el basamento. El basamento es roca competente, las cuencas sedimentarias son secuencias sedimentarias, de rocas que de repente ni siquiera están conglomeradas, y por lo tanto esto nos indica aquí que hay cierta profundidad de sedimento. Como la ley de gravitación no está relacionando todo con todo, no hay una relación lineal entre anomalía y profundidad, porque tenemos que considerar este punto de aquí de medición de gravedad contiene la información de la influencia de todos los otros puntos que están cerca. Entonces, si yo tengo un puntito acá y le asocio una altura solo por este punto, estaría ignorando el resto del contexto gravimétrico con el que estamos trabajando. Y por lo tanto tenemos que proponer un modelo que tome en cuenta la influencia de todo el resto del modelo
para ir ajustando los espesores de la cuenca. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de resolver la cuenca? Vamos a hacer un modelo de este estilo. Vamos a proponer unos paralelepípedos. Este planito de acá corresponde al suelo, y estas columnas de acá corresponden al espesor en cada uno de los puntos. Entonces yo voy a ir proponiendo. No, bueno, de repente hay un efecto visual medio extraño que quizás no lo están viendo bien, pero este es el suelo, y estos son columnas que van bajando. De repente si lo ven, se puede ver de dos formas, y la otra forma se ve con un cuadro bien extraño. A ver si los voy a mostrar dado vuelta, que se ve un poquito mejor. Quizá ahí se puede entender un poquito más la imagen. Este es el suelo, y hacia aquí la profundidad está hacia arriba, porque la di vuelta, ¿cierto? Y esta profundidad va a corresponder al espesor de la capa sedimentaria en cada uno de los puntos que yo estoy haciendo gravimetría. Entonces, yo tomo esta interpolación y grillo este material, ¿cierto? Grillo este producto, y en cada una de estas grillas voy a tratar de hacer un paralelepípedo, y el espesor de este paralelepípedo corresponde a la masa, al espesor de la cuenca sedimentaria en ese punto, y ese espesor de cuenca sedimentaria entonces está relacionado, puedo relacionarlo con la ley de gravitación universal, a cuál hubiese sido la influencia gravitatoria que tiene este punto. Vamos a considerar un contraste de densidades entre basamento y cuenca sedimentaria de 0,8. Esto está en kilogramos metro cúbico. Ahí sí, 0,8 gramos centímetro cúbico, muy poquito. Está bien que soy pavo, lo siento. Ahí está. 800 kilogramos metro cúbico, que es lo mismo que 0,8 gramos centímetro cúbico. Y entonces con esto ya tenemos un modelo que podemos ir iterando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, tenemos que conocer la influencia gravitatoria que va a tener un punto, un paralelepípedo, dadas ciertas dimensiones. Aquí está cómo se puede programar. No me interesa que entiendan esto, o sea, me interesa que vean solo que estamos de alguna forma con una función que yo le entrego las coordenadas las coordenadas x y z por las que se va a ir moviendo nuestro paralelepípedo, es decir, el paralelepípedo va a estar entre x0 y x1, entre z0 y z1, y entre y0 e y1. Con esas tres coordenadas a mí me define un paralelepípedo regular, no, perdón, un paralelepípedo con esquinas rectas, y con esta información más el contraste de densidad, yo puedo calcular haciendo magia la influencia gravitatoria. Y esto es lo que me devuelve. Entonces yo tengo una función, le entrego la forma de mi paralelepípedo y el contraste de densidad que tiene esto con el resto del material, y con eso me devuelve una aceleración. Luego, nosotros que tenemos una forma para medir la influencia, lo que vamos a hacer es proponer un modelo de columnas. Aquí se ve una iteración 0, yo aquí voy a tomar todas las columnas y les voy a proponer un espesor, y voy a medir, con este espesor voy a medir la influencia de todas las otras columnas, y voy a ver cuánto es la diferencia. Esto lo voy a dibujar porque en realidad si no, no sé si se puede entender. Entonces, suponiendo que tenemos un modelo bidimensional, no puedo dibujar. Deme un segundito, voy a buscar el lápiz para poder dibujar. Ahí. Entonces, supongamos que tenemos un modelo 2D solo para entender esquemáticamente de qué se trata esto. Entonces, yo aquí voy a tener, en la vida real, digamos, voy a tener algo así. Voy a tener dos cerros, ¿cierto? Esto sería un perfil transversal de lo que está sucediendo, y estos me definen el basamento. Entonces, esto es una densidad ρ1, por ejemplo, mayor que ρ0, y voy a tener todo rellenado con esta densidad.
Y aquí vamos a tener la cuenca sedimentaria. Más o menos es algo así, ¿cierto? Y este va a ser densidad ρ1. Entonces, para explicar lo que está pasando aquí, yo voy y hago gravimetría. Yo mido la anomalía gravitatoria y digo, ya, yo no sé cuál es la profundidad de esto. Esto es lo que desconozco y esto es lo que quiero saber. ¿Por qué este límite de acá me marca lo permeable con lo impermeable y por lo tanto me dice cuál es la profundidad del acuífero? Entonces yo desconozco dónde está este límite, y eso es porque eso es lo que estoy estudiando. Se podría pasar por aquí, o podría pasar por acá abajo. Así que lo que voy a hacer, después de hacer gravimetría, voy a proponer un modelo de capas, un modelo, perdón, de paralelepípedos. Entonces, voy y digo, bueno, más o menos tiene que ser así. Discretizado porque estamos trabajando con paralelepípedos, pero más o menos, yo creo que más o menos así la forma del valle que se va de la cuenca sedimentaria que se va a generar. Y entonces le voy a poner densidad ρ sub 1 a estas columnas y al resto le voy a poner densidad ρ sub 0. Densidad ρ sub 0. No, anoté mal las densidades, lo siento. Las cuencas sedimentarias menos densas, así que le vamos a poner ρ sub 1 y el basamento es denso, así que le vamos a poner ρ sub 0. Y ahí sí me quedó bien la desigualdad. Entonces, cuenca sedimentaria menos densa que basamento y por lo tanto aquí vamos a tener un contraste de densidades. Yo propongo columnas y voy a decir, yo tengo una función que me calcula cuál es la influencia de un paralelepípedo de estas dimensiones que yo conozco. Sé cuál es la influencia de este paralelepípedo, pero la influencia de este paralelepípedo depende de dónde esté yo localizado. La influencia de ese paralelepípedo, si es que me paro acá, obviamente va a ser mucho menor a la influencia gravitatoria que me genera este paralelepípedo si es que yo me paro acá, porque las cosas más lejanas tienen una incidencia menor en gravedad por la ley de que al cuadrado la distancia al cuadrado va haciendo un decaimiento muy rápido de la gravedad. Por lo tanto, yo sé cuánto es la influencia de este, 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 que esto es un modelo propuesto. ¿Ya? Y yo también tengo mediciones de gravedad. De gravimetría. Entonces yo propongo un modelo y calculo cuánto es el G modelo. Y con gravimetría tengo G corregido. Entonces, de mi modelo, yo puedo calcular cuánto es la influencia gravitatoria, cuánto hubiese medido un gravímetro si es que yo hubiese ido a medir, y por otro lado tengo las mediciones reales que se hicieron en terreno. Y aquí nosotros vamos a tener una diferencia. Obviamente, el primer modelo que yo planteé va a estar muy malo. ¿Por qué? Porque no tengo idea cómo es la cuenca. Entonces voy a tener una gran diferencia entre el G corregido y el G modelo. Entonces, yo voy a ir paralelepípedo por paralelepípedo, iterando, midiendo la influencia. El paralelepípedo acá, por ejemplo, va a medir la influencia de este paralelepípedo, 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 y todos los que están hacia adentro y hacia afuera, y con eso vamos a calcular un G modelo. Ahora voy a calcular la diferencia entre G corregido y G modelo. G corregido serían los datos reales, y por lo tanto voy a tener una diferencia entre mi modelo y lo que pasa en la realidad. Dada esa diferencia, que lo voy a llamar delta G, por ponerle algún nombre, esta diferencia la voy a ocupar yo para ver si me toca agrandar este paralelepípedo o achicarlo. Si es que a mí me dice que me falta material de cuenca sedimentaria para que se ajuste mejor mi modelo a los datos corregidos, entonces voy a agrandar mi columna. O al contrario, si me dice, no, en realidad aquí esto que estáis midiendo, al parecer es demasiada cuenca sedimentaria, demasiado espesor sedimentario en este punto, y por lo tanto, en vez de bajar este espesor de columna, lo voy a subir. Esto se repite para todos los paralelepípedos de toda la zona,
Y así vamos a tener el modelo iteración i más 1, ¿cierto? Tenemos la iteración i, después vamos a tener una iteración i más 1 que va a ser distinta. Por ejemplo, va a ser así. Con las columnas monaditas, que tienen un espesor ligeramente distinto. Y este va a ser mi modelo de cuenca n más 1. Después repito el mismo procedimiento, mido la influencia de estos nuevos paralelepípedos, mido el espesor, deduzco un espesor nuevo de estas columnas, dada la diferencia entre el modelo y lo medido, y así voy iterando n veces hasta que mi modelo se ajuste bien, relativamente bien a los datos, según algún criterio que yo le dé. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a recorrer todas las columnas, vamos a actualizar los espesores y después recorrer todas las columnas de nuevo, actualizar todos los espesores, recordando siempre que cada columna de cuenca sedimentaria se está influenciando no solo por el espesor que tengo abajo, sino por todas las columnas que yo tengo en la cercanía, dada la forma que tiene la ley de gravedad. Con eso en cuenta, nosotros llegamos a esto que sería el modelo de la cuenca sedimentaria, y podemos ver que se ve bastante bien. Tenemos una profundidad bastante grande, digamos, no sé si tan grande, pero no menor, es una profundidad que sería muy difícil llegar con perforaciones, al menos para perforaciones de algún privado que quiera ocuparla para abastecerse de agua, digamos. Quizás en la minería haya pozos de esta profundidad, pero para un agricultor ya un pozo de 100 metros o más es muy, 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 muy caro. Y si nosotros, aquí se ve bonito, pero no se entiende mucho cómo es la geometría en realidad, así que aquí les voy a mostrar cómo se ve en planta, y aquí los colores más amarillos representan más profundidad. Entonces aquí tenemos los 140 metros de profundidad, esto de aquí se tiene que comparar con esta imagen de aquí, ¿ya? Entonces estos 140 metros están más o menos por aquí, y el resto, bueno, también se está modelando. ¿Qué es este manchón rojo? Acuérdense que nosotros teníamos un objeto, un intrusivo en esta zona, donde teníamos mayor densidad. Como nosotros queremos encontrar la cuenca, dijimos que la cuenca va a tener menor densidad que el basamento, pero este intrusivo tiene mayor densidad que el basamento. Entonces el modelo, si es que nosotros hubiésemos considerado esta zona, hubiese predicho profundidades, hubiese dicho que no es que hubiera profundidad de basamento, sino que hubiesen habido columnas hacia arriba, porque en vez de restar masa, con las columnas del basamento, tendríamos que haber sumado masa para poder haber explicado esta anomalía. Como nosotros no estamos estudiando este intrusivo, ni nos interesa, pero sí sabemos que tiene mayor densidad, por lo tanto, lo descartamos del estudio y decimos que esta zona, como está fuertemente influenciada por ese intrusivo, por lo tanto los datos de aquí no se pueden interpretar bien. Aquí para este modelo se plantearon varios contrastes de densidad, el que ocupamos al final era de 0,8 gramos centímetro cúbico, pero también se probó con más o menos 15%, y este es el que se veía un poquito más satisfactorio, porque es una densidad razonable, y era una densidad un contraste de densidad lo suficientemente grande para que la información de los pozos, que nos decían la profundidad mínima de la cuenca sedimentaria en algunos puntos, ¿cierto? Si yo tengo un pozo acá y me dice, por ejemplo, que la profundidad es aquí los pozos no están pinchando rocas, así que me dice que la profundidad es de al menos algunos metros. Por ejemplo, el pozo decía que eran al menos 50 metros, estaban más por aquí. Entonces, si a mi modelo en el lugar del pozo me dice que tiene menos de 50 metros el espesor sedimentario, significa que tomé un contraste de densidad erróneo, porque no estoy explicando los datos de la realidad que tengo. Así que así se va iterando, se va encontrando el contraste de densidad. Por un lado tengo una cota mínima que me lo dan los pozos, y por el otro lado tengo una cota máxima que me da un contraste de densidad razonable. Un contraste de densidad de 2, por ejemplo, es súper irrazonable, ¿ya? Por último, vemos cuáles son los errores del ajuste. El error del ajuste es tomar todos estos píxeles y restarles los datos medidos para obtener una diferencia entre aceleración medida y aceleración ajustada por el modelo. Como vemos en la primera iteración tenemos un error bastante grande, y este rápidamente decae hasta como las 10 iteraciones, donde fueron claramente las iteraciones más importantes, y después lentamente empieza a decaer. Se cortó hasta las 50 iteraciones porque ya un error bajo los 0,2 miligal está empezando a estar dentro del rango de medición del gravímetro, considerando que puede haber ruido en las mediciones, y que hay ruido en las mediciones. Si nosotros
mapeamos este error máximo, aquí estamos agarrando el error máximo de todos los píxeles, entonces lo podemos graficar el error de cada uno de los píxeles para la última iteración, y vemos que el error máximo está aquí, que este sería el 0,03, que está aquí en la iteración 50, y como podemos ver, es solo un punto el que concentra casi todo el error, y más encima este punto está por aquí, está dentro de la zona que descartamos, así que nos quedamos súper contentos con estos resultados, porque en la zona que descartamos teníamos un error bajito, y en la zona fuera la zona que no descartamos, que son los datos que vamos a utilizar para hacer los espesores de la cuenca sedimentaria, tenemos errores entre 0,05 y 0, 0,005 y 0. Entonces quedamos bastante satisfechos con el modelo. Ajusta mucho mejor que el error de medición del gravímetro para esta zona, así que está bastante bien. Entonces, por último, ya cerrando un poquito la discusión, es que se puede establecer un modelo de la cuenca sedimentaria y estimar la profundidad del acuífero, de Aculeo. Los valores de profundidad son coherentes con los entregados por los pozos. Se utiliza una densidad homogénea de los sedimentos, por lo que no se implementa información acerca de la inhomogeneidad. Los sedimentos, a medida que va aumentando la profundidad, se van a ir compactando un poquito. Por lo tanto, eso nosotros no lo consideramos en nuestro modelo, consideramos un contraste de densidad fijo, y por lo tanto eso podría mejorarse. Tampoco consideramos la existencia del intrusivo, ¿cierto? La zona de influencia del intrusivo la restamos nomás, la sacamos de nuestros resultados, y tampoco consideramos cuál era la profundidad del nivel freático, porque obviamente el nivel freático también induce un pequeño contraste de densidad. Como las porosidades de estos suelos son 5% menos, la porosidad drenable de estos suelos, el contraste de densidad que va a inducir el nivel freático, porque obviamente hay un contraste de densidad, porque en un lado voy a tener tierra sin agua, y en otro lado voy a tener tierra con agua, por lo tanto la tierra con agua va a tener mayor densidad. La porosidad del suelo justifica no considerar este contraste de densidad inducido, porque en realidad es poquito lo que cambia, súper poquito. Al variar el contraste de densidad más o menos 15%, esos resultados no los mostré, pero lo único que cambia son las profundidades y no la forma de la cuenca. Es decir, esta forma de aquí, a pesar de que uno tome contraste de densidades que están fuera de los parámetros razonables, la densidad menos 15%, me llega una cuenca más somera de lo que miden los pozos, así que se descarta, y la concentración más 15%, perdón, el contraste más 15% me da contrastes demasiado grandes para lo que se espera del contraste entre basamento y cuenca sedimentaria. Por lo tanto, bueno, a pesar de eso, a pesar de estas dos cosas, que son dos contrastes poco buenos, digamos, que no representan modelos esperables, a pesar de ello, esos contrastes también generan cuencas de exactamente la misma forma, y lo único que cambia son las profundidades máximas. En uno de los modelos la profundidad llegaba a los 160 metros, la profundidad máxima, y en el otro llegaba a los 120, pero se conservaba la forma. Eso es bueno porque significa que la forma de la cuenca no va a estar variada por los errores que podamos haber estimado por un mal contraste de densidades. Este estudio permite entregar antecedentes importantes para la determinación del volumen almacenado y la variación del volumen durante los últimos años, dado que tenemos la forma del acuífero hasta su nivel inferior. El problema de Aculeo, que ha sido súper polémico, necesita la integración no solo de la información gravimétrica, sino que la información hidrológica, la información de los derechos de agua otorgados, que ya les comenté que no estaba muy bien, no estaba disponible la información de las columnas, o sea, no estaba disponible la información de las columnas nomás, y la estimación de la descarga ilegal, que se presume que existe, a mí no me consta, para determinar las causas de la sequía. Según Pilar Barría, una académica de la universidad que trabaja en la Facultad de Agronomía, hizo un estudio hidrológico en esta zona, pero no hizo gravimetría, pero ocupó menos puntos, y puntos que estaban más lejos que los que ocupé yo, así que sus resultados son de menor resolución, pero igual tiene resultados de basamento. Según ella, el principal factor corresponde al descenso de las precipitaciones de la sequía de la laguna. Eso es lo que argumenta ella. Como conclusiones, la hidrogeofísica es capaz de aportar información útil para estudiar sistemas de agua subterránea. La clase de martes vimos cómo los métodos eléctricos nos permiten
recoger información de áreas bien grandes y que si lo contrastamos con la información de los pozos y de la geología, podemos tener la profundidad del nivel freático, la existencia de capas impermeables, etc. Es necesario incorporar la mayor cantidad de fuentes de información disponibles para poder relacionar las distintas variables de medición, para calibrar los instrumentos, para calibrar las mediciones con los datos reales medidos en terreno. Existen tabulaciones con datos referenciales, existen tabulaciones para las densidades que uno puede basarse para estimar los constantes de densidad, existen tabulaciones para los datos de resistividad de los suelos que uno se puede basar, pero siempre va a ser necesario calibrar en terreno estos datos, dado que dependen de las condiciones particulares de cada zona de estudio. Y no tienen que tomarse como los datos de las tablas no tienen que tomarse como una verdad absoluta, sino como una referencia para hacer el modelo de orden cero que uno vaya a implementar. La gravimetría es útil para encontrar el basamento de una cuenca sedimentaria. Como este es un nivel de roca competente y permeable, su profundidad restringe las dimensiones del acuífero. Por último, comprender a cabalidad un sistema de agua subterránea es complejo. Como vimos, la información de cada una de estas fuentes, cada una de estas fuentes de información no nos entregan un modelo completo de cómo funciona un sistema subterráneo y por lo tanto tenemos que integrarlas. Es súper complejo, se necesitan muchos recursos, se necesita mucho personal especializado, se necesitan perforaciones, se necesitan conocer las columnas estratigráficas para poder conocer a completitud un sistema de agua subterránea. Así que espero que eso es lo que les quede de mis 2 clasecitas que tuvimos. Así que muchas gracias, aquí voy a dejar de